Muy buenas noches. Veo mucha gente en el fondo y aquí hay un montón de lugares por si alguno quiere arrimarse, no tenga vergüenza. Bueno, eh, gracias al Señor por este día que nos permite nuevamente congregarnos y seguir esta hermosa serie de los propósitos. Hoy toca justamente el tema de el propósito de la madurez espiritual y bueno, el título del tema es viviendo más allá de o por encima de la comodidad. Antes que nada, gracias a los hermanos que han orado por el mensaje y también por mi salud, así que si me escuchan toser o si me ahogo, no se preocupen, ¿eh? Bueno, gracias al Señor podemos estar aquí y vamos a encomendar este tiempo en oración. Así el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Bendito Dios y Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón de una manera clara, que tu palabra quede en nuestra mente y en nuestros corazones transformándonos para tu gloria. Pedimos este tiempo en especial para escuchar a tu voz por medio de la Biblia, Señor, tu palabra, y te damos las gracias por eso. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, justamente el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con el tercer propósito, el propósito de la madurez espiritual, y siempre es bueno poder aclarar un poco de qué trata cuando uno usa ese término, ¿no? Quizás muchos relacionan a la madurez desde la perspectiva biológica, y en la Biblia vamos a ver analogías o metáforas desde esa perspectiva. Incluso también se va a hacer referencia al crecimiento natural o términos de botánica, ¿no? Como lo que son las semillas y lo que es el crecimiento y los frutos. Son términos que la Biblia, que la palabra de Dios utiliza refiriéndose a los creyentes y al proceso de crecimiento. Pero es bueno también aclarar a qué llamamos madurez espiritual. Por un lado, si vamos a la parte del oriente, digamos a la parte de Asia, que mayormente predominan religiones desde la ideología o desde el sistema del panteísmo, pueden entender otra cosa de lo que es la madurez espiritual. Quizás refiriéndose a alcanzar un grado de, según algunas corrientes del panteísmo, alcanzar algún grado de iluminación, ¿no? Pareciéndose más a una divinidad y quitando justamente los deseos del cuerpo, quitando las percepciones de este mundo. Si nos vamos a lo que es el occidente y sobre todo nuestros países, quizás alguno lo pueda relacionar con la parte mística, ¿no? Una madurez espiritual, ¿a qué nos puede hacer referencia? Y quizás alguno pueda pensar o asociar como un grado de conexión o acceso al mundo espiritual, como decir, no, tiene un nivel más o se puede comunicar con entes espirituales, ¿no? Desde el misticismo hay grados, digamos, de aquellas personas que practican todo lo contrario a lo que la Biblia nos manda, pero no se aleja, no puede estar más alejado de lo que realmente la Biblia enseña como madurez espiritual. En pocas palabras, es un proceso de cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra fe y en nuestro carácter. Acompáñenme por favor con la escritura, con la Biblia, a Efesios capítulo 4, versículo 13. Y ahí vamos a ver Pablo escribiendo la carta a los hermanos de Éfeso, el 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto,
o adulto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En pocas palabras, la madurez espiritual es el proceso por el cual todo creyente en Cristo atraviesa para asemejarse más y más a Cristo. Cristo es nuestro estándar, es nuestra medida por el cual nosotros debemos ir creciendo. Y vamos a ver que se repite muchas veces esta palabra en la Escritura como perfecto, o en el griego sería teleios. Lo dice Santiago, lo dice Pedro, lo dice Pablo, el autor de Hebreos también. Y el término tiene una connotación de completitud, como algo completo que no necesita nada, o como justamente algo maduro que está llegando a la plenitud de la vitalidad, ¿no? Hay nociones que a medida que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos más de Dios, que nos podemos hacer un tanto erradas sobre cómo alcanzar esa madurez espiritual. Y está bueno que lo traigamos a discusión, porque yo también las he pensado en algún tiempo. Primero, uno puede pensar erradamente que para alcanzar la madurez espiritual es una cuestión de tiempo. Y ahí hay un problema. Por supuesto, todo proceso requiere de tiempo. Pero que una persona haya pasado mucho tiempo en el Señor no es sinónimo de que sea un creyente maduro en la fe. ¿Te das cuenta? Justamente hay un caso bien específico en Hebreos capítulo 5 que el autor le escribe diciendo: ustedes con el tiempo que llevan en la fe ya deberían ser maestros, pero sin embargo son niños, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más. Es importante el tiempo para crecer en la gracia, para crecer en el carácter que se va asemejando al de Jesús, nuestro Salvador. Pero no quiere decir que va a ser algo directamente proporcional. Es decir, el hermano, la hermana que más tiempo haya venido y se haya sentado ahí, desde que se fundó esta iglesia, es el más maduro. No. El proceso no funciona así. Otro rasgo, otra quizás idea o percepción que tenemos los creyentes es que puede ser una cuestión de la madurez espiritual estar asociado con una cuestión de certificados de estudios o de grados académicos, ¿no? Es decir, uno ve a un hermano o hermana que ha tenido el privilegio de haber estudiado en algún lugar, en algún instituto, alguna facultad, y accede a grados académicos de estudio muy buenos y aprende mucha información acerca de la palabra de Dios. Pero no quiere decir que por cantidad de información que la persona tenga va a ser directamente proporcional, o mejor dicho, sinónimo de su madurez. Esto es muy importante. Por otro lado, tengamos cuidado, porque también hay una muleta que los creyentes usan para no estudiar. Ya lo vamos a ver. Miren, un claro ejemplo, no lo van a buscar porque es largo, pero Mateo 23, ahí están los famosos ayes, ¿no? Ay, fariseos y escribas. El Señor Jesús, aproximadamente entre 5 y 6 amonestaciones hacia ese grupo de personas, hacia escribas y fariseos. Ay, fariseos y escribas. Y los confronta duramente. Y una de las confrontaciones, una de las palabras duras que el Señor les dice es, más allá de que por ahí que todos se acuerdan, es sepulcros blanqueados, hay otra más fuerte que le dice: ustedes son ciegos, guías de ciegos.
Dice, pero ¿cómo es posible? Los fariseos, para los que no están al tanto, eran un grupo de élite dentro del judaísmo. Había distintos grupos, distintas sectas se habían formado dentro del judaísmo. Pero los fariseos, vamos a decir que buscaban ser los más ortodoxos, los que conocían y se memorizaban la ley de Dios, es decir, la Torá, o para lo que nosotros sería el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero las personas pasaban memorizándose los mandamientos, al margen de que le agregaban sus propios dogmas, por lo cual el Señor les condenó muchas veces y de manera fuerte. Sabían muchas cuestiones de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que Jesús le haya dicho eso? Entonces, el gran conocimiento de la Biblia no siempre significa que la persona es madura. Pero ya lo vamos a ver. Por último, también quizás algunos se puede hacer la idea de que, bueno, es una cuestión de dones y talento, la madurez espiritual o de ministerios, ¿no? Como diciendo, la persona que ocupa ministerios o más responsable o ministerios más públicos va a tender a ser maduro. O una persona sumamente talentosa dentro del ministerio de la iglesia local o afuera, parece un creyente sumamente maduro. Y eso también nos ha generado mucha confusión, porque quizás a nosotros mismos nos hemos dejado influenciar por hermanos súper talentosos en un área o en uno de los dones, pero en cuanto a carácter, medio. Y hemos aprendido muchas cosas malas quizás. Entonces, ¿qué pasaba en Corinto? Lo mismo. Era una iglesia que tenía una diversidad enorme de dones, muchísimos dones espirituales, más allá de los talentos que tenía la gran congregación de Corinto, una iglesia grande. Pero a pesar de eso, Pablo dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La cantidad de talento que uno despliega o el uso de su don no necesariamente quiere decir que es una persona madura espiritualmente. Entendiendo esto, que una persona madura, primeramente que todos estamos buscando alcanzar la madurez, estamos buscando tener la mente, el corazón, la fe y el carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Eso es posible? Bueno, el Señor en su gracia permite que nosotros seamos transformados en su imagen. Pero este proceso no solo va a durar esta vida, sino que se va a culminar cuando estemos con el Señor. Por eso, 1 Juan 3:2, si tienen ahí sus Biblias, dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es, con un cuerpo nuevo, completamente glorificado, sin pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo y en esta vida, vamos a luchar con los deseos, con los malos pensamientos, con las concupiscencias y con las invitaciones del mundo hasta que el Señor nos lleve o el Señor venga. Es una lucha constante que vamos a tener. Por eso mismo el apóstol Pablo dijo, hermanos, Filipenses 3, el apóstol Pablo, el que escribió tantas cartas al Nuevo Testamento, él mismo dijo, no, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. El autor de Hebreos capítulo 6 dice, por lo tanto, sigamos, vamos adelante a la perfección o a la madurez.
o al crecimiento de nuestro carácter en semejanza a nuestro Salvador. Entonces, qué importante es entender la base de lo que es la madurez espiritual, que el crecimiento solo puede ser producido como base por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. Por eso, en una discusión, cuando Pablo empieza a describir la primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hay hermanos que comparten la palabra, el mensaje de salvación, hermanos que te enseñan para edificarte, pero el crecimiento, es decir, esa transformación de tu corazón, de tu mente y de tu carácter, la va produciendo Dios. Pero es bueno entender que eso a los creyentes no nos exime de responsabilidad o de un deber. Entonces, el creyente mismo, aquel que ha pasado de muerte a vida en Cristo, es llamado a crecer en la gracia de Dios. Y nosotros podemos identificar en la Escritura al menos 4 elementos indispensables para crecer en el Señor. Por supuesto, la base es el Señor mismo. Sin el Señor no podemos crecer. Pero, ¿qué es lo que el Señor provee para que nosotros, en nuestra responsabilidad, atendamos el llamado y crezcamos de una manera deliberada? Busquemos esa transformación que el Señor nos ofrece. Bueno, hay 4 cosas. Primero, en principal, si lo llevamos a la madurez biológica, vieron que, bueno, los que somos papás van a saber, pero también los que no son, saben, porque han sido tíos o han visto, pero no es el mismo alimento que un ser humano come en todas las etapas de su vida, ¿no? Bueno, empieza por leche, después por papilla, después por algunas cositas, verduritas blanditas, después un poquito de carne, después ya puede comer de todo. Entonces va pasando por distintos tipos de alimentos. Cada alimento es importante para la etapa de vida. Y de una manera análoga, la Biblia o los escritores de la Biblia nos están enseñando de esa manera. ¿Cuál es el alimento del creyente? No saben, parece, che. Amén, hermano, amén. Bien, estamos despiertos. Ahí estoy viendo algunos que están ahí medio. Bien, muy bien. Acompáñenme por favor a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Algunos lo saben de memoria. El alimento para todo aquel que ha venido a Cristo, la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea teleios, maduro, completo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es bueno que este término se usa varias veces: maduro, completo, perfecto. No es la perfección como nosotros nos imaginamos, porque cuando esta palabra está usada en referencia al Señor Jesús, Él sí fue perfecto en el sentido estricto de la palabra. No tenía ni un defecto, no le faltaba nada. Ahora, ¿qué creyente en Cristo puede decir que todavía no tiene defectos? Todos seguimos lidiando. Entonces, cuando se refiere a la palabra perfecto, maduro o el teleios en griego, habla de ese me extiendo hacia adelante, buscando la perfección, la madurez en la semejanza de la altura, de la plenitud de Cristo, en la semejanza de nuestro Salvador.
el estudio de la palabra de Dios es el alimento de todo creyente. Pero, un momentito, pero si hace rato me has dicho que tenga cuidado de no creer que la cantidad de estudio me va a producir madurez espiritual. No. Pensar que por cuantos certificados y grados académicos avancemos vamos a avanzar en madurez espiritual es una idea engañosa. Por el contrario, Dios nos manda a estudiar fuertemente su palabra, a conocerle a Él, a nuestro Salvador. Y ahí viene la muleta. ¿Cuál es la muleta del creyente? Bueno, mira, yo prefiero lo poco que sé aplicarlo. No debo saber mucho, pero al menos lo poco que sé lo aplico, ¿no? Como diciendo, bueno, yo conozco muchos que son hipócritas porque saben mucho y no aplican, ¿que no? Esa es una buena muleta, como para a veces tratar de justificar mi poca importancia por el estudio de la palabra. Me estoy autoengañando y le estoy dando lugar a la carne. ¿Se dan cuenta? El estudio de la Biblia no depende de si tienes un ministerio, si quieres ocupar un ministerio. Es un llamado para todo creyente en Cristo. Y hay una diferencia. Y la diferencia está en Proverbio. Proverbio 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dos palabras similares que Salomón, que escribió el Proverbio, lo diferencia. La inteligencia sería eso, conocer al Santísimo a través de su revelación, de la revelación de la palabra de Dios. Pero la sabiduría es tener el temor de Dios, esa reverencia, esa humildad para sujetarse a los principios y a su voluntad de nuestras vidas. Ahí está la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Porque la sabiduría son principios de la Escritura puesta en acción en mi vida diaria. Pero necesitamos humildad para eso. Para estudiar necesitamos tiempo. Necesitamos esfuerzo, ganas de estudiar. Algunos dirán, yo estoy cansado de la universidad, del profesorado, no doy más, no quiero estudiar más, quiero terminar esto y no agarrar más un libro. Pero el Señor nos manda a estudiar su palabra, a comprender las doctrinas que están a lo largo de la palabra de Dios, para que nuestra fe tenga un fuerte fundamento, una buena convicción, y a medida que nuestra mente es renovada y nosotros nos sujetamos a la guía de Dios, su Espíritu va cambiando nuestro carácter, cambia nuestra mente, cambia mi corazón, cambia mi fe, cambia nuestro carácter. Por eso es muy importante hacer el esfuerzo de estudiar la Biblia, estudiarla. Muchos de nosotros seguramente tendrán una vida agitada y una agenda bastante llena, tan llena como que no hay un lugar para estudiar profundamente la Escritura. Y esa es otra de las excusas más frecuentes que usamos los creyentes para no obedecer el llamado de Dios. Y ahí nos enfrentamos a muchos problemas, Uno de esos es lo que pasa aquí, que hoy en día también pasa. Si me acompañan a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, como contraparte,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por el contrario, cuidémonos de las malas enseñanzas. ¿Cómo nos vamos a cuidar de las malas enseñanzas? Estudiando la Biblia, conociéndolo. Hoy la fuente primaria de información y conocimiento para los jóvenes y por lo tanto para la siguiente generación, ¿saben cuál es? Videos cortos. Videos cortos de las redes sociales. Es la principal fuente de información. Más allá, eso incluye streamers y todas las plataformas, luego siguen las redes sociales, luego los artículos web y quizás por siguiente estarán los libros. ¿Cómo cuesta agarrar los libros, no? Por eso también sé de algunos hermanos que el año pasado y quizás este año están continuando, hermanos más grandes que yo, con una familia formada y su tiempo en su trabajo, aún así decidieron invertir y estudiar en un instituto online. Hoy hay tantas ofertas para estudiar la Biblia y que es difícil poder decirle al Señor, no tuve forma de conocer la palabra. Por ahí nosotros pensamos, no, soy demasiado joven para poderme estudiar, ya cuando esté más cerca de jubilarme. Y cuando esté más cerca de jubilarme uno dice, no, ya soy demasiado viejo para estudiar. No quiero agarrar más los libros. Estudiemos la palabra de Dios con profundidad, con sinceridad, conociéndole a Él, a nuestro Salvador. Había un problema y Hebreos 5:13, lo leo rapidito, dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido, refiriéndose a las doctrinas profundas de nuestra fe, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Le estaba escribiendo a personas que querían volver a sus antiguas vidas porque estaban en persecución. Algunos querían volver al judaísmo sin entender la fe. Entonces el autor de Hebreos también los exhorta, ya habiendo pasado tanto tiempo y deberían ser maestros ustedes, en vez de darle alimento sólido, tienen necesidad de leche o alimento liviano, ¿no? Qué importante es poder escudriñar con profundidad la Escritura, no esperar situación ideal en mi vida para poder estudiar la Biblia. Requiere tiempo, requiere dedicación y ¿sabes qué? Puede requerir dinero. Gastamos en tantas cosas en la vida y muchas de esas no las necesitamos con urgencia y por ahí nos ponemos pretenciosos cuando queremos gastar en una bibliografía o en alguna cuota de un instituto o en algún material. Estudiemos la palabra de Dios con profundidad para conocerle a Él, a nuestro Salvador. El segundo elemento que identifico para crecer es el ambiente. Un ambiente bueno nos va a ayudar en el crecimiento. Un ambiente complicado nos puede estancar. Por eso, si ahora me acompañan a Efesios de vuelta, volvemos a Efesios 4:16. Ahí mientras tanto lo van poniendo en la pantalla. No, ¿sí? Ahí está. Gracias, Belú. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, está hablando de la iglesia de Cristo, pero lo trata como el cuerpo humano, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es importante entender. No hay forma de crecer en el Señor solo. No existe algo tal como el autodiscipulado. De hecho,
Muchos jóvenes incursionan en esa práctica, yo voy a aprender solo por mis medios, y terminan aprendiendo doctrinas del error, o confundiéndose más que aclarándose. Por eso es una responsabilidad también que tiene la Iglesia de Cristo en ayudarse mutuamente en el crecimiento espiritual, en la madurez espiritual. Pero también no solamente va a tener que ver este ambiente, sino también ambientes más chicos, como por ejemplo los amigos. Vivir por encima de la comodidad requiere tomar decisiones y a veces pueden doler y tiene que ver con los amigos. Hay muchas clases de amigos que podemos tener en la vida. No podemos tampoco nosotros, creyentes en Cristo, querer aislarte del mundo de aquellos que no conocen a Jesús. Jesús mismo, Juan 17, oró diciendo: Padre, te pido por ellos, no para que los saques del mundo, sino para que los cuides mientras están en el mundo. No podemos aislarnos, pero nuestras relaciones sí forman parte del ambiente que nos ayudan a crecer o que nos tiran para abajo. Y ahí viene la parte incómoda. Elegir nuestras amistades. O elegir quizás con quién pasar más tiempo. Uno puede tener amistad y compartir con muchas personas, pero a medida que vaya ganando intimidad, lo que propone la Escritura es que sean personas que te lleven al Señor, que te empujen al Señor. Y eso es lo difícil, porque a veces elegimos mal. Proverbio 13:20, proverbio muy conocido: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Otra versión dice: recibirá el golpe o será lastimado. Todos cuando venimos a Cristo somos inmaduros espiritualmente y lidiamos con la necedad. Lamentablemente hay hermanos, hermanas que no quieren crecer más en el Señor, que están cómodos donde están, que están cómodos quizás con la necedad. Y eso es contagioso. Pero uno no se da cuenta hasta que no recibe el golpe. Entonces uno dice: Señor, ¿por qué permites esto? Bueno, el Señor nos manda a examinar quiénes son las influencias de mi vida. Eso es el ambiente. No solamente la iglesia donde estoy, sino mis relaciones. Pablo, en 1 Corintios 15, que hace una exposición histórica de la resurrección de Cristo, histórica y temprana de la resurrección de Cristo, termina diciendo en el 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque ya había creyentes, o personas, mejor dicho, dentro de la iglesia, que estaban negando la resurrección de Cristo. Entonces, si uno no se pone a examinar las relaciones con las personas, incluso puede tener un grupo o puede tener personas íntimas a su alrededor que puedan enseñarnos cosas contrarias a la Escritura. Y sin darnos cuenta, uno puede ir siendo confundido. No erréis. Entonces, pero nos metemos en algo más íntimo, en algo más íntimo. Marcos 2, una historia hermosa que la han visto en películas y que muchos seguro lo van a conocer. Se usó una imagen hace poco en las redes sociales y la pasaban diciendo una imagen, un bosquejo, así, sin detalles. Pero eran como 4 personas y una colgando de una cuerda o bajándose del techo, diciendo: las amistades sí importan. Qué clara el mensaje de esa imagen.
Porque Marcos 2 relata de 4 personas que llevaron un paralítico y como el Señor en Capernaum empezó a enseñar y se había agolpado toda la gente, ellos dijeron, de alguna manera lo vamos a llevar a que conozca a Jesús. Y tuvieron la osadía de romper el techo de una casa para bajarlo y ponerlo frente de Jesús. Los amigos sí importan. Importan más cuando te empujan más hacia el Señor. Y ahí viene lo incómodo. Tratar de compartir con algunos y mermar nuestra intimidad y elegir hermanos, hermanas piadosas, maduros, por el cual puedan ser de ánimo a mi vida. Lo más cómodo es estar con aquellos que no me incomodan. Eso es la verdad, nos pasa a todos. Es lo más cómodo. Pero algo más pequeño de nuestro ambiente es incluso tener a alguien con el cual podamos rendir cuenta. ¿Tienes alguien? Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero lo que está diciendo Santiago es una gran verdad que a muchos creyentes le incomoda. Confesate con otro hermano sobre tu vida personal, para que te pueda guiar, para que te pueda animar, para que te pueda exhortar. Y esto es cada vez más difícil, cada vez es más incómodo. Por eso la pregunta, ¿tienes alguien en tu vida hoy, un hermano, una hermana, al cual le rindas cuentas? A lo mejor me dice, no, bueno, mira, yo vengo de familia creyente, mi papá, mi mamá es creyente, entonces yo le cuento, bueno, cuando tengo algún problemita. No, estamos hablando de algún hermano o hermana que se preocupe por vos, que le puedas exponer tus debilidades. Por lo tanto, exponerte, ser transparente, y eso es incómodo. Pero de alguien que te pueda guiar, que te pueda confrontar con amor. Fieles son las heridas del que ama, pero a nadie le gusta ser confrontado, ¿verdad? Nos cuesta valorar una confrontación buena para el Señor. Entonces preferimos la comodidad. No, yo tengo a alguien que hablo de vez en cuando. Vive en Tierra del Fuego, un hermano muy querido, buenísimo. No, le mando mensajitos, de vez en cuando. Bueno, ahí está medio difícil porque posiblemente yo le cuento lo que quiero y la persona, si tiene algo en que aconsejarme o decirme, me va a decir de acuerdo a lo que yo le cuente. Entonces ahí guarda con ese atajo. No, yo tengo un hermano, sí, Paraguay, vive en Paraguay, buenísimo. Le mando de vez en cuando un texto, hacemos videollamada y le cuento. Está fantástico, no quiere decir que no te va a bendecir con un buen consejo. Pero si buscas a alguien de aquí, un hermano, una hermana madura, puede tener más contexto y quizás ver cosas que vos mismo no ves, que yo mismo no soy consciente que está afectando mi corazón, y me lo va a decir. Y va a ser incómodo, pero siempre buscando la mutua edificación. Por eso también, ya habiendo visto como los dos elementos, ¿no? El alimento, el alimento espiritual, el ambiente, vamos a ver la disciplina. Si me acompañan a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, el creyente debe ser disciplinado y también nos cuesta mucho. 1 Timoteo 4,
del 7 al 8, Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hagamos un asterisco ahí, ¿no? No se me adelante. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Es muy posiblemente que Timoteo haya sido o conocido o haya sido influenciado por ideologías del ascetismo. Es una filosofía que trata de neutralizar todo deseo, como buscando la pureza, sin comer, sin tener contactos, ¿no? Por eso Pablo pone esa contrarreferencia. El ejercicio corporal es poco provechoso. Por supuesto que desde el punto de vista de salud, el ejercicio corporal no debe ser negociable. Algo tenemos que hacer. Pero ese no es el caso aquí. El caso es la piedad, el concepto a lo que Timoteo se debe ejercitar. La piedad, entendiéndose como una vida de adoración, una vida de sujeción a Dios, a los principios de la palabra. Y pone esa palabrita de donde hoy nosotros vamos y hay turnos y tienen máquinas, gymnasium en griego, de ahí viene gimnasio. Eso es lo que se entiende como ejercítate o ejercicio. Entonces, estamos viendo que Pablo le anima a Timoteo, que estaba liderando la iglesia de Éfeso: ejercítate en las disciplinas espirituales. Vas a tener que poner ganas. A todos nos cuesta. Tiempo de oración, tiempo devocional, que no es lo mismo que el estudio profundo de la palabra. Tiempo devocional, un tiempo donde puedes meditar con el propósito de adoración en una porción de la palabra. Tiempo de oración. En un día, durante el día, como gustes, pero tenemos que orar, tenemos que tener esa disciplina y nos cuesta. A mí me sigue costando el devocional, me sigue costando el estudio, no me ha dejado de costar nada, pero hay que salir de la comodidad. Y otra de las disciplinas espirituales no solamente es la oración, la devoción, el devocional, sino también la ofrenda. Aprender a ofrendar, entender por qué existe la ofrenda. ¿Por qué Dios necesita de mi dinero? Siendo Dios, ¿qué se hace con la ofrenda? ¿Cómo puedo ofrendar mejor? Es parte de una disciplina. ¿Cómo puedo administrar mejor mis gastos para ser un mejor o más generoso ofrendador? Es parte de una disciplina espiritual. Por eso habíamos leído en Hebreos 5:14 hace ratito: el alimento sólido son lo que para los que alcanzaron madurez, para los que tienen el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aparece de vuelta el ejercicio. Aquellos que se disciplinan en aprender. Las disciplinas espirituales van contra nuestras agendas. Por eso también, y ya viendo el cuarto y último elemento que Dios nos da para crecer, quizás puede ser el más impensado, porque hemos visto el alimento, estamos de acuerdo, hemos visto el ambiente, fantástico, las disciplinas, muy bien, y el cuarto, el sufrimiento. ¿Quién no ha tenido una gran lección en la vida después de haber sufrido por algo? ¿Quién no ha obtenido una gran lección después de haber chocado con una pared? Dios
permite, dentro de su soberanía y su divino plan y su bondad, que el creyente en Cristo sufra. Porque el sufrimiento es para gloria de Dios y para el crecimiento de nuestro carácter. Si me acompañan a Hebreos, capítulo 5, Hebreos 5, 7, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de nuestra salvación. Está hablando de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, Juan 17. El Señor también aprendió. Él dice los evangelios que el Señor crecía en estatura y en sabiduría, pero el sufrimiento sin duda lo llevó a aprender esa obediencia como hombre, siendo Dios hecho hombre. Como Dios no tiene nada que aprender, pero como Dios hecho hombre se sujetó, se limitó para aprender. Por eso también Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, texto muy conocido. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce, y más tenga la paciencia su obra de leyos, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor está asociando el sufrimiento con la madurez. Sí. Cuando el creyente sufre, su fe es probada. Y el Señor, o nosotros mismos, porque el Señor conoce nuestro corazón, podemos sacar a la luz cuáles son nuestras convicciones o cuál es nuestro carácter ante la situación. El creyente busca consuelo. Cuando a veces me ha pasado semejante duro, yo también de cabeza, me golpeó tantas veces que cuando ya no daba más de dolor, iba y pedía consejo. ¿Por qué así espero tanto? Pero el sufrimiento me llevó a aprender. El sufrimiento, pasar por situaciones difíciles, aunque no nos gustan y no nos van a gustar mientras estemos en esta vida, Dios tiene un propósito y es trabajar sobre nuestro corazón, sobre nuestra fe y por ende sobre nuestro carácter. Mas tenga la paciencia, su obra completa para que seamos perfectos, maduros y cabales. El sufrimiento Dios lo usa para trabajar y transformar nuestras vidas. Por eso, el apóstol Pedro, terminando ya sus últimas epístolas, en su primera epístola escribió: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dos cositas. La salvación que se refiere aquí no es la salvación de la condenación, sino la salvación del poder del pecado y del mundo como influencia en mi vida. Por eso en su segunda carta, él vuelve a escribir diciendo, segunda Pedro, primer capítulo, versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y versículos más adelante, en el 8 y el 9,
porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que conocen al Señor, puedes entender cómo se mide la madurez espiritual por los frutos. Y esa es la última pregunta. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo Dios puedes identificar en tu vida que Dios ha ido transformando tu carácter en semejanza a nuestro Salvador? ¿Puedes decir, yo tengo frutos? ¿He dado frutos en el Señor? Esa, mis queridos amigos, es el termómetro de la madurez espiritual. Los frutos. Por eso dice, para que no estéis ni ociosos, sino que llevéis frutos. Y la segunda parte que decía, crezcáis en salvación, decía Pedro, pero después dijo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto, querido amigo, amiga, es para vos que todavía no has gustado de la benignidad de Dios. Quizás sea la enésima vez que vienes y escuchas la palabra de Dios y aún no has tomado decisión por Cristo. Una planta natural comienza desde una semilla sembrada, se la va regando y va creciendo. Pero también existen las plantas de plástico, que tienen toda la apariencia de una planta genuina, pero no importa cuánta agua o cuánto sol le dé, no van a crecer, porque no tienen vida. Quizás hace mucho o hace poco que estás viniendo y hoy el Señor te vuelve a llamar para darte esta vida en Cristo. Por eso el Señor dice, Salmos 34:8, gustad y ved, venid, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en Él confía. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación y tu guía. Te pedimos también por aquellos que todavía no han tomado esa decisión de pasar de muerte a vida, que tú le convenzas en sus corazones, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.